Mis chicos, estamos con el arte musulmán. En este caso podemos ver la enorme expansión que tuvo desde su origen en Arabia, porque estamos en Lahore, en la India, y vean ustedes aquí esta extraordinaria mezquita que está planteada como un perfecto rectángulo coronado por cúpulas. Además, aquí, tras estos arcos de medio punto y con respecto a la entrada a la mezquita, hay un espacio suficiente como para refugiar, cualquiera sea el clima, aquel que viene agobiado por el calor del desierto. Es en forma simbólica, esto iba a quedar siempre. Y los... Bien, minaretes o alminares para llamar a oración. Es muy del gusto de los musulmanes, aunque tiene características diferenciadas según el lugar. Recuerden el Taj Mahal en la India, como es un canto de sensual belleza, aunque sea un panteón para una difunta. Pero les decía que en términos generales el aspecto decorativo es muy importante, porque aquí pueden ver ustedes estas cúpulas que, a pesar de la foto, son bastante más azules, y en ese azul que se mezcla con el cielo se está buscando la idea del paraíso. Otro elemento a tener en cuenta es que a medida que van cada vez más hacia oriente, la cúpula se apunta, es apuntada. Las almenas han cobrado un efecto decorativo. No quiere decir esto en absoluto que el musulmán haya perdido combatividad. La combatividad del musulmán es proverbial. Primero, originalmente en Arabia. Los árabes, cuando no tenían un enemigo exterior, se peleaban entre ellos. Pero después, cuando ya fue ganada Irán, que es Persia, que es de origen indoeuropeo, cuando fue ganada España, que ahora lo vamos a ver, cuando fue ganado la India, etcétera, igualmente entre chiitas y sunitas suele haber rispideces muy grandes que se licúan cuando hay un enemigo exterior. Los musulmanes van a ser extraordinarios trabajando el vidrio, así como habíamos visto antes los tejidos, especialmente con las alfombras, y los platos decorativos y los libros con miniaturas. En este caso tienen una jarra en la que podemos ver el basamento en bronce con alas aquí y garras. Por otra parte es una jarra de mesa. Acá podemos ver el tapón y miren ustedes la figura del felino, muy abstracta, lo más abstracta posible, y solamente se permiten, como yo les dije, representar imágenes cuando se trata de arte no religioso, sino lo tienen rigurosamente prohibido. Esta otra maravilla en vidrio es una lámpara en la que podemos ver cómo remotamente nos recuerda a las lámparas de la tumba de Tutankamón en cuanto al gusto por la curva que viene y que va y que enlaza distintas partes de un mismo sector, como es el cuello de la lámpara por donde va el aceite, y ahí arriba va el pabilo para encenderla. Animalitos decorativos, y nuevamente aquí abajo esos entrelazos, esos arabescos que observamos también en un plato. Vean el ritmo creado a través de estos pájaros sumamente estilizados en torno al plato y cómo van hacia adentro, buscando justamente el centro con sus cabezas, y la policromía apunta justamente a generar, junto con la figura, un objeto bello, lo útil y lo bello. Plato sí, pero bello también. Y esa es la sensualidad típica de Oriente. Fíjense ustedes en los rasgos. Aquí tenemos un plato también. No hay retrato,
pero en los rasgos podemos ver claramente que se trata del lejano oriente, de manera tal entonces que esa fe musulmana que nació en Arabia ya se ha expandido por todos los rincones. En este caso podemos ver la instrumentación, cómo el hombre está tocando un instrumento, ella lo escucha robada y vemos que tanto en él como en ella el arreglo corporal en vestidos, joyas y peinados es exhaustivo. Aquí tenemos otro plato en el que el borde ya resulta irregular deliberadamente, ¿no? Lo cual implica un trabajo mucho mayor. Y acá una serie de jinetes despliegan su fasto y su poder junto a, alrededor de su señor, que está entronizado allí en una posición que diríamos de Buda. Guarda, el musulmán no tiene nada que ver con Buda, Esto es para que vean cómo en la India nosotros acostumbramos a decir los hindúes. No, el hinduismo es solo una de las tantas religiones que hay en la India. Después está el brahmanismo, el musulmán, el taoísmo está en Japón. Tiene una multitud de religiones, la India. Y aquí tenemos libros miniados, es decir, libros con imágenes incluidas, son páginas. En este caso tenemos el texto con la bellísima escritura cúfica y acá un relato en el cual se nos cuenta cómo un padre cuida mucho a su hija y por lo tanto ella, que está en amores con un hombre, con un joven, el joven, para acercarse a verlo, aunque sea de lejos, manda a un individuo que golpea la puerta de la casa de la chica y sale el padre a atender y de esa manera conversa unos minutos con el padre, lo distrae y aunque sea ellos, pueden intercambiar unas miradas. Piensen que tenemos el sustrato, aunque no es de origen musulmán, es muy anterior, de las 1001 noches, de la princesa Sherezade, que es capturada por el rey y que justamente ella sabe que tras pasar la primera noche con él, luego las mata. Entonces, para que no la mate, va valiéndose de su extraordinario poder de narración para ir contándole noche tras noche un relato sin fin en el que él pospone para mañana la muerte y después para pasado y después para pasado y así van 1001 noches indicando en ese número 1001, no que a la noche 1001 la mató, sino en el 1001 está indicando un transcurrir absolutamente indefinido en el que ella se salvó por el poder de la narración. La narración y el talento para narrar de un individuo y en alta voz o para recitar es valoradísimo por el musulmán, muy valorado. Por eso tiene una riquísima literatura oral y además han influido mucho los que están en España en la literatura española posterior. Esto no es de España, Aquí podemos ver entonces cómo no hay un resquicio libre, como ya sabemos. Aquí arriba la oración que conocemos, en caracteres cúficos. Acá vean ustedes el arco apuntado, que luego va a tomar, antes ya ha tomado, porque esto está pasando por el 1600 después de Cristo. Ya pasaron 1000 años de Mahoma. Este arco lo tomaron antes los góticos, la Baja Edad Media, a la cual vamos a ir cuando terminemos con los musulmanes. Fíjense la reja por la que se asoma la muchacha y vean el fondo. Un tipo de reja así, que está hecha con estuco, con formas totalmente poligonales o florales o de hojas, las vamos a ver realmente en el Palacio del Alambre en España. No es que fue un dibujito porque les gustó y es bonito, lo hacen en la arquitectura.
Miren qué belleza esta página. Aquí tenemos el relato. Y aquí una reunión en la que sobrealzado aparece el dignatario, en torno suyo, sentados o parados, escuchando qué es lo que tiene que decir ante el juicio que se está haciendo a este hombre que permanece de pie. ¿Qué juicio va a prorrumpir el dignatario? Atendamos, un enorme tapiz que cuelga, y por detrás del tapiz observamos sobre un fondo de oro el cuidado puesto en la representación hoja por hoja de la vegetación. Y fíjense ustedes, frente a la línea recta de esta, aquí aparecen esos entrelazos tan del gusto musulmán. Una escena de caza, algo que los motiva mucho. Van a ser extraordinarios jinetes. Fíjense esa frase famosa del caballo árabe, ¿no? Eso de cuando estaban ya en Arabia, después cuando se expanden y ya no dejan de ser exclusivamente árabes y empiezan a ser también de otras etnias, se mantiene. La caza siempre implica a gente de altísimo rango social. Por ejemplo, en Europa va a estar circunscripta a los nobles y a los reyes. Y aquí podemos ver cómo con este baldaquino o dosel, esta especie de sombrilla, se está destacando la presencia del más poderoso. Va un sirviente con el baldaquino o dosel. Y aquí el enfrentamiento con arco y flecha con respecto al felino, que si llega a escapar al arco y a la flecha, está por detrás este otro hombre, aguarda con mucho cuidado, porque va la vida de este si no lo logra atravesar, para matarlo él por la espalda. Atiendan al cuidado puesto en la representación de la vegetación y observen acá cómo aparece un conejito que corre y unos ciervos. ¿Los ven? Sí. Acá una exquisita joven, esta, acompañada de su madre, recibe, por orden de su madre, a la doncella que le está ofreciendo arreglar las manos, una manicuría. Mientras tanto, la doncella, fíjense ustedes cómo lleva en una mano un recipiente ofreciéndole una bebida. El cuidado del cuerpo, el baño, los perfumes, los ungüentos van a ser típicos de todo este mundo. Por ejemplo, en Occidente, cuando penetran en España en el 711 después de Cristo, se van a topar con la población visigoda, que era mucho más rústica en cuanto a costumbres. Entonces, lo musulmán va a pasar a ser sinónimo, o lo árabe, o moro, como les gusta llamarlos a los españoles, los moros, son sinónimo de placer. Una alfombra. Estas alfombras, llamadas persas en general, porque Persia fue una gran, y sigue siendo, una gran productora de alfombras, la actual Irán, son de las mejores del mundo, siguen siéndolo, no la que vemos, sino si pudiéramos comprar una que no podemos ni remotamente, sería lo más alto a lo que podríamos acceder en una alfombra. Y fíjense que la alfombra también aparece en sus relatos. Hemos escuchado la alfombra en la que genios o magos van volando por los aires. ¿Han escuchado esos relatos? Que incluso están penetrados en los relatos infantiles. Exactamente. Aladín o Aladino y los 40 ladrones. En este caso podemos ver ese ritmo extraordinario que logran por forma y color. En ningún momento nos perdemos con respecto a la representación.
Es decir, que acá establecemos claramente una pura abstracción, pero con un orden y un rigor geométrico que lo aparta de la abstracción del entrelazo de melodía infinita. Porque por aquí detrás hay una fe férrea con 4 o 5 conceptos muy claros que hay que cumplir, que les aclara y les da un principio y un fin. ¿Y saben qué es esto? Para que vean el refinamiento que han alcanzado después de sus primeras épocas, allá cuando predicaba Mahoma, en que eran beduinos bárbaros. Una pieza de ajedrez. Observen los jinetes tallados en marfil, rodeando al elefante. Y aquí arriba, la figura en un trono, a su vez rodeado de infantería. Exquisitez, pero por las dudas no te olvides de que somos guerreros. Aquí tenemos esta mezquita que está en Isfahán, que es Persia, que es la actual Irán. Y aquí vemos este trabajo en el que en mayor medida o en mayor tamaño, como es este el caso, o en menor tamaño, se denomina mozárabes y que nos remiten como a celdillas de abeja. Esto a su vez, estas entrantes y salientes, porque estos son entrantes, estas entrantes y salientes van generando un arco polilineal, polilobulado, que también eso lo vamos a ver mucho en el gótico. Trilobulado cuando tiene 3 pétalos, cuatrilobulado cuando tiene 4, polilobulado cuando tiene más de 4. Y observen acá los arcos apuntados, lo mismo que acá, y todo esto, por supuesto, que no es pintura, sino que son mosaicos en los que tesela por tesela se va armando tanto la oración en caracteres cúficos como se marca la planimetría acá, los minaretes. Y aquí vemos la parte de arriba, en una mezquita también en Persia, en Irán. Esta es la parte de arriba, La parte de abajo viene para acá. Cúpulas doradas, minaretes terminados en formas doradas, majestad divina, resplandor, brillo, que los atrae enormemente. La vertical como dirección sagrada del espacio, la cúpula como cubrimiento preferido de la construcción. Y aquí nos vamos a España. Volvemos atrás con respecto a todo lo que hemos visto, porque hemos llegado acá hasta el año 1800 en lo que hemos visto. Ahora acá nos volvemos hacia atrás al 711 después de Cristo. En el 711 después de Cristo, descendientes omeyas de aquella dinastía. ¿Qué le ha pasado a la dinastía omeya? Exterminada por Abul Abbas el Sanguinario, con lo cual termina la primera dinastía, que es la omeya, la primera dinastía en el mundo musulmán. Primera dinastía omeya con sede en Damasco. En el 750, Abul Abbas el Sanguinario, que proviene de Bagdad, va a exterminarla. Y comienza entonces la segunda dinastía en importancia, que es la dinastía Abbasí, por Bagdad, Abbasí, con doble B larga, Abbasí. Y entonces, puestos en fuga,
los que lograron salvarse, van a recorrer todo el norte de África, que por otra parte ya es completamente musulmán, completamente en el 700 ya es completamente musulmán, y van a penetrar por el paso de Ceuta, acá, hasta acá está África, por el paso de Ceuta penetran en España y van avanzando, casi hasta los Pirineos, que justamente es la cadena montañosa que separa a España de Francia. Y los visigodos, y siguen avanzando, ¿no? Más o menos por acá arriba de Francia, son detenidos, como ya les he dicho, por el abuelo de Carlomagno, Carlos Martel. Entonces empiezan a bajar y de alguna manera va a quedar solamente esta parte con visigodos. Al principio solamente esta partecita así, y los montes acá cantábricos, nada más, donde están los vascos, y esta parte acá donde está Asturias. Después, paulatinamente, y eso les va a llevar 700 años a los visigodos, a los españoles, les va a costar 700 años llegar otra vez a unificar toda la península ibérica. Lo van a lograr en 1492 los reyes Isabel y Fernando, cuando tomen el último enclave musulmán, que es Granada. Acá donde ven Córdoba, está construida una de las mezquitas que el mundo musulmán entero, y miren que son más numerosas que los cristianos en el planeta, que el mundo musulmán entero va a considerar como una de las mezquitas primeras, porque justamente la construyó la dinastía Omeya, que fue la primera, que ha sido exterminada por los lados de allá, pero que al entrar en el 711 finalmente construyen esta mezquita, la de Córdoba. Vamos a ver Córdoba, vamos a ver Granada, un poquito de Sevilla. Y fíjense que esto que dice Toledo era Tolosa, fue fundada por los visigodos, que habían fundado Toulouse acá, y luego los apretaron los francos y empezaron a bajar. Y esto estaba ocupado por los vándalos, todos bárbaros germanos, que cuando bajan los visigodos a su vez se quedan todos, se amontonan en el norte de África. ¿Sí? ¿Qué pasa, María? ¿No casas una? ¿No? ¿Sí? Bueno. Cualquier duda me dicen, repetí, por favor. En serio les digo. Sé que es bien jorobada esta parte, ¿no? Entonces, Toledo es una ciudad en la que ya habían estado los romanos, tiene puentes romanos. Piensen ustedes que el emperador Adriano, conectemos todas las historias del arte, piensen ustedes que el emperador Adriano y el emperador, ay, por favor, Trajano, que en el año 100 después de Cristo llevó al Imperio Romano a su máxima expansión, el emperador Trajano y el emperador Adriano nacieron en España, pero España, en España para ellos era, para el Imperio Romano, que era una provincia más. Entonces podían llegar perfectamente a tener un emperador romano, aunque hubiera nacido en suelo español, porque esto estaba todo civilizado por Roma. Entonces, nosotros tenemos acá en Toledo magníficos puentes romanos de la antigüedad, del imperio, así como tenemos construcciones que conviven después en sustrato con los visigodos, y después arriba todo lo musulmán, y después arriba va a subir todo el gótico flamígero de Isabel la Católica, que va a querer que en cada pared haya un escudo con los nombres de ellos, Isabel y Fernando, para decir mío, 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 porque les costó 700 años reconquistarla. Bien. Aquí tenemos la mezquita de Córdoba. Este enorme torreón, que nosotros podríamos confundir quizá con una torre de un palacio, o más bien
con una torre, cuando veamos el arte gótico de la Baja Edad Media, con una torre gótica, de iglesia gótica, no, es un minarete de la mezquita de Córdoba, que acá no hace más que empezar, es enorme. Allá está, ¿ven? Continúa, observen. Acá podemos ver el arco en herradura. Arco en herradura. ¿Ven? Con dovelas rojas y blancas. Las blancas están trabajadas con decoración. Almenas decorativas. Celosías. A pesar de que, claro, los cristianos cuando llegaron la querían hacer polvo después de tantos años de dominación, algunas partes están, y miren lo que es. Este es el Salón de las 1000 columnas. 1000. Es la mezquita. Son 1000 columnas que están mostrando justamente esa necesidad que tiene el musulmán de establecer por repetición, como un espacio fantasmagórico, donde se vea columna, arco, columna, arco, columna, arco, y doble arquería, dovelas rojas y blancas, capitel corintio muy estilizado. Y vean ustedes acá, ¿no ven más oscuro esto? Sí. Esto es mármol, ¿no? Esto es más oscuro. Bueno, ese es el rosar de las túnicas de 700 años de musulmanes, no solamente de los que habitaban en España, sino de los que venían de otros puntos a la mezquita de Córdoba. Arquería doble, lo cual hace a la construcción mucho más elástica. Hay una primera descarga de peso acá y este peso lo lleva acá. El arco en herradura se estrangula un poco hacia los capiteles. Vamos caminando por todo, miren, ¿ven? Que se crea un espacio infinito y continuo. Ese espacio infinito y continuo alude a la trascendencia. A Dios. Dios no tiene espacio. Es infinito y ubicuo. La palabra ubicuo significa teológicamente que está en todas partes. Esto es independientemente de la fe que tengamos. Las 3 religiones monoteístas de la tierra creen eso. Entonces, fíjense ustedes esa infinitud que crean. Aquí la foto deliberadamente está tomada para el Mihrab, pero no se plantea una determinada direccionalidad, salvo la cabeza orientada hacia la Meca, hacia la Qibla, la pared que es la primera que se construye y que está orientada a la Meca. Vamos a ver. Ni un resquicio libre, miren. Acá, en mosaicos dorados sobre fondo azul, la oración que conocemos. Acá, con mosaico dorado, con el fondo dorado y escritura azul, la oración que conocemos. Por arriba, unos arcos trilobulados, ¿ven? 3 lóbulos. Y por arriba de los arcos trilobulados, una afirmación en estuco. Aquí tenemos un arco en herradura con dovelas que alternan distintos motivos decorativos. En esta parte, el estuco
completamente cubre, así como en estas otras, no piensen que nada es liso acá, así como en estos otros sitios de motivos abstractos decorativos. El espacio que hay, miren bien por favor, allá tenemos el mihrab, no, la quibla es todo esto. El mihrab, que es el punto donde se pone una hornacina, es el punto axial del mihrab, de la quibla, perdón, de la quibla. El espacio que hay entre la quibla toda, que es toda la quibla, pared que mira hacia la Meca, entre este espacio y este, ven que no es grande. Bueno, nos vamos a parar ahí y vamos a mirar para arriba. Antes nos detenemos acá, miren. ¿Ven lo que les decía? Que no hay nada liso. Marco trilobulado. Entre este marco en herradura y aquellos marquitos trilobulados, nos paramos allí, miramos para arriba, vemos, miren qué cúpula. Se nos da la impresión de una grandiosidad que nos aspira desde la tierra hacia la trascendencia. Sentimos que no hay pared. Este arco, miren, Leila, mira, este arco, este y este son atravesados por otros iguales. ¿Ven? Creando así una multitud de espacios internos profusamente decorados que son como triángulos que se van tornando esféricos. Y en esta parte tenemos la oración en caracteres dorados, caracteres cúficos dorados sobre fondo azul. Marco polilobulado para el corazón de la cúpula, pautada en amarillos y azules. La mezquita de Córdoba. En la mezquita de Córdoba se hizo de hecho una iglesia que es tan gigantesca que se tomó un pedazo y se construyó una iglesia. Incluso ya los reyes católicos habían muerto y su nieto, que fue uno de los reyes más poderosos de Occidente, porque es el rey de España, en el momento en que se descubre toda América, así que es España, América, de Nápoles para abajo Italia pertenecía a los reyes de España. Ahora, por parte del abuelo paterno, los reyes Isabel y Fernando son los abuelos maternos, son los padres de su mamá, Juana la Loca, personaje maravilloso de la historia, pobre Juana la Loca. Y su papá era Felipe el Hermoso, que era austríaco. Entonces, por parte materna hereda España, Nápoles para abajo y el Nuevo Mundo. Por parte paterna, al haber muerto su padre Felipe a los 26 años, por su parte paterna va a heredar de su abuelo Maximiliano el Imperio Romano germánico. Entonces, Austria, Países Bajos, Bélgica, Holanda, ¿no? Quedaban así agarrada de los pelos y siempre tratando de frenarlo, Francia, Inglaterra. Y el norte de Italia permanentemente peleándose entre Francia, Inglaterra, y algunas veces metía la nariz el emperador Carlos, que es el nieto de los reyes católicos. Siglo XVI, Renacimiento. Entonces,
Él era de alguna manera como el campeón de la cristiandad. ¿Por qué? Porque personalmente había recibido a Martín Lutero en 1521, en lo que da en llamarse la Dieta de Worms. Y ahí Martín Lutero le expuso a este joven rey, porque tiene 21 años nada más ahí, le expuso las 95 tesis con las que él quería modelar o rehacer algunas de las concepciones de la Iglesia Católica, a la que el mismo Lutero pertenece porque era un monje agustino. Entre ellas ponía en cuestión la venta de las indulgencias, es decir, a cambio de dinero o tierras el perdón de los pecados y otras cosas más. Y justamente, primero el Papa León X y después el emperador Carlos I de España, V de Alemania, le dicen no, dicen, tenés razón en muchas cosas, pero no, porque esto causaría una escisión en la Iglesia. Entonces, de ahí, de las 95 tesis, Lutero va a decir, ah, ¿sí? Bueno, ahora son 95 protestas. Y ahí va a surgir la escisión en la Iglesia cristiana entre católicos y protestantes, que trajo 80 años de guerra sangrienta entre hermanos, que va a causar justamente el naufragio, para las grandes mentalidades que lo saben ver, el naufragio de la concepción renacentista de equilibrio y armonía entre la razón, la sensación y el sentimiento. Y una postura totalmente antropocéntrica. Miguel Ángel Buonarroti fue uno de los creadores de todo eso, y él mismo en el altar de la Capilla Sixtina, que pintó 30 años después del techo, va a invertir todo con un Cristo terrible que le hace así a su propia madre, porque María quiere intervenir para salvar a los que se condenan, y ¡basta! Ahí está testimoniado 1530-1534 cómo es posible que en nombre de un mismo Dios se maten entre hermanos como lobos, ¿no? Nos fuimos a la calle, no tengo la menor idea por qué. Puse primera y... ¿Por qué? El emperador Carlos I de España, V de Alemania, es fervorosamente católico, y como era inteligentísimo, se daba cuenta de que esas propuestas religiosas iban a ser tomadas como excusa por los príncipes alemanes para levantarse en pie de guerra contra el creciente poderío español. Entonces se imaginan ustedes qué acendrado catolicismo que tiene. Sin embargo, cuando le mostraron los que querían quedar bien, la iglesia que habían construido ahí adentro, rompiendo partes de la mezquita, como por ejemplo todo esto, acá y sigue, les dijo: imbéciles, rompieron algo que se podía hacer en cualquier lado, rompieron algo único para construir lo que se podía hacer en cualquier lado. Hasta él estaba deslumbrado por esta arquitectura musulmana. Y él se hace construir su palacio en Granada, que fue el último bastión musulmán que cayó, aunque nunca lo llegó a habitar porque se murió. Miren, marcos polilobulados. Fíjense ustedes acá el encuentro de estos trilobulados con estos trilobulados con estos trilobulados va creando, junto con el trabajo de encaje del fondo, una sensación de ilusionismo, de tapiz o alfombra en las paredes. Esto, por supuesto, era el lujo supremo, ha quedado así después de la Reconquista española. Aquí tenemos un resto
del fastuoso palacio de Medina Zara, donde podemos ver el busto por los arcos en herradura, los capiteles corintios, los fustes en mármol y la alternancia de dovelas de distinto color. Allá tienen, por ejemplo, la chimenea. Este pedacito quedó, era gigantesco. Y aquí tienen capiteles musulmanes, muy del gusto musulmán. Tenemos el capitel corintio, que ya conocemos por los romanos, con hojas de acanto y volutas, pero vean de qué manera está trabajado, con trépano para crear el efecto de puntilla, rehundiendo en el estuco, van creando este efecto. Cuando seca el estuco queda firme como el mármol. Esto sí es mármol. Trépano. El arco en herradura. Y la famosa Giralda de Sevilla, que pasa por ser un magnífico torreón de la iglesia gótica de Sevilla, no es ningún torreón, era un minarete. La mezquita correspondiente fue destruida en la Reconquista cristiana. Vean ustedes cómo aún en altura van labrando como si se tratara de un tapiz. ¿Ven? Esto es construcción cristiana gótica, baja Edad Media. Pero acá, en el manejo de la piedra, podemos intuir perfectamente la influencia que tuvo el arte musulmán en el gótico. Aunque por supuesto todo el mundo gótico está aplicado a tratar de hacer desaparecer al mundo musulmán de Occidente, ¿no? El gótico se da en el 1100, 1200, 1300, 1400. En el 1400 no, en Italia solamente. Ahí ya se dispara el Renacimiento. Pero el resto de los países, España, Inglaterra, Alemania, etcétera, siguen con el arte gótico 100 y pico de años más. Vean ustedes aquí el trabajo. Miren el marco polilobulado. Y aquí tenemos en Toledo se la suele llamar con una frase paradojal, la mezquita de la cruz. Es mezquita, no es de la cruz es un templo, pero justamente era una construcción musulmana que después se le puso un pequeño altarcito allá en el fondo, aunque hoy tiene un acrílico por delante y no se puede entrar, con un altar en la Reconquista. Y aquí vemos cómo aún en una construcción tan pequeña podemos ver el abigarramiento en la decoración y por otra parte en la cantidad de columnas y arcos en el interior. Esta también era una mezquita. Hoy es Santa María la Blanca en Toledo. Santa María la Blanca. Miren el trabajo acá de los capiteles. Fíjense ustedes allí. La puntilla. Las luminarias muy altas. Vean. Fustes facetados muy gruesos para sostener el peso de enormes arcos en herradura. Santa María la Blanca.
Piensen que todo esto quedó así de forma fantasmal. Durante 700 años estuvieron. Están completamente imbricados con el mundo español. Pero por cuestiones de religión fueron expulsados. Incluso había moros que se casaban con cristianas, o cristianos que se casaban con moras. Pero en 1492, Isabel ordena expulsar a moros y judíos, que no se conviertan a la religión cristiana. Con lo cual, sin darse cuenta, a futuro, aunque con su nieto va a venir la frase de el imperio donde no se pone el sol, porque tenía tanto poder que cuando salía el sol en un lado era de él, y cuando se ponía el sol en el otro también era de Carlos V. Pero a 200 años el resultado de esa expulsión de moros y judíos va a traer el quebranto de España del que no se levantó hasta el siglo XX. ¿Por qué? Porque el musulmán de una gota de agua hace 50, por lo tanto manejan la agricultura de una manera impresionante, así como son capaces de crear jardines en la arena. Entonces se van. Y por otra parte, el judío era sumamente dúctil para el comercio. Por lo tanto, tanto el comercio como la agricultura empiezan en bajada. Ahí todavía no se dan cuenta porque con Carlos V fue tanto la extensión del imperio que venían las cosas de todas partes. Pero cuando se termine eso, cuando se vayan perdiendo partes de ese imperio, se va a encontrar una España que, porque al español autóctono no le gustaba trabajar la tierra ni dedicarse al comercio. Y aquí estamos, en el último lugar, en que los reyes nazaríes, con Z, esa era la denominación de esa dinastía, los reyes nazaríes habían construido la Alhambra. La Alhambra es todo esto, no es uno ni otro, es todo eso, porque tenía tanto edificios palaciegos como jardines internos, como fuentes, como edificios de administración. Esta es una de las entradas a la Alhambra. Si yo les dijera, ¿en qué te parece que es musulmán? ¿Qué me dirían? El arco. Bien, mis cosas. El célebre patio de los leones. ¿Ven? Estas son paredes. Paredes y paredes y paredes y paredes y paredes trabajadas de esa forma. Como encaje. En el arte del estuco fueron absolutamente inigualados. El estuco es una mezcla de cal apagada, resina, goma y arena que cuando se puede modelar como arcilla, cuando seca queda firme así. Esto tiene ¿cuántos siglos? Y allá se muestra la convivencia con la fuente, una convivencia curiosa. Siempre nos sorprenden todos los avatares del humano, ¿no? Cómo puede llegar a matarse entre hermanos y pueden en un momento dado convivir entre enemigos y llevarse bien, o con los que a futuro van a ser enemigos. Esa fuente con los 12 leones se las obsequió como muestra de respeto y gratitud por el buen trato los judíos. Por eso tiene 12 leones, las 12 tribus de Israel, a los musulmanes. Si nosotros nos paramos en la fuente, acá donde está este león, miren bien, ¿están mirando todos? Sí. Y miramos para acá, para donde estamos nosotros, vemos esto.
el mosaico, el estuco, las flores apoyadas sobre un manto de puntillas, estalactitas que parecen gotear, los mozárabes en forma de celdillas de abejas, ni un resquicio libre, es todo arquitectura. Se crea un ámbito de ensueño. Por acá está la fuente. Nos acercamos a un costado y vean ustedes cómo cambian los motivos, no son uniformes, pero siempre sigue una claridad de lectura, por ejemplo acá en este marco y en este interior, repite acá y acá lo hace distinto. Y una ordenación, una pautación. Volvemos a ver la fuente de los leones. Una gran cantidad de delgadísimas, elegantísimas, esbeltas columnas están rodeando los 4 lados del patio. Este es uno de los patios que hay en la Alhambra. Techo de tejas, la presencia de las flores, el pasto, los naranjos por el perfume. Ellos aunan el sonido rítmico del agua con la fuente, con el colorido en la arquitectura, con el aroma bien sensorial. Este es uno de los leones, como ven, muy abstracto. Muy abstracto. Fíjense el pelaje que estilizado está, lo mismo que los dientes y los ojos. Ahí habla de una rigidez. Columnas pareadas. Otro patio. Con árboles perfumados a cielo abierto, ¿ven? Y observen los capiteles. Acá no tenemos capiteles corintios. Aquí tenemos una forma de pirámide invertida, truncada, completamente cubierta de motivos decorativos. Inmensas salas internas, también con columnas y con sectores ilustrados con cerámica de distintos colores. Vamos a acercar ahí. ¿Ven? Asientos, el agua, la fuente, que además por ser de bronce, al caer el agua crea un tintineo acompasado que va seduciendo los sentidos, junto con el color de la arquitectura, junto con el encaje del estuco. Acá está el asiento. ¿Ven cómo varían los mosaicos? ¿No les recuerdan estos mosaicos a Argentina? ¿No muchas casas? ¿A los patios? Patios españoles. ¿Saben de dónde viene realmente eso? Que uno dice un patio español, por ejemplo. Cuando en 1492 comienza la conquista de América, que continúa, ¿no? A medida que van encontrando nuevos lugares. Entonces, caído que fue, porque en el mismo año en que Colón descubre América, cae el último punto musulmán en España y son expulsados. Entonces, todos estos mosaicos son arrancados de las paredes y los llevaban los barcos como lastre. Entonces se aprovechaban cuando llegaban a un punto, servían como lastre para anclar el barco y además después se los ponía en los pisos y paredes de las construcciones que se iban haciendo.
era todo musulmán. Otro patio. Estos miradores son para las damas que se pueden deleitar con toda la frescura y el rumor del agua y con todos los aromas de frutos y flores, sin ser molestadas, salvo que el dueño de casa les diga que pueden acceder a la parte común a todos. ¿Ven? Ahora subimos ahí donde les mostré. Fíjense. Vean el trabajo. ¿Y a dónde da el balcón? La abertura, mejor dicho. Complacencia del ojo unido a la protección celosa de la familia. Los jardines del Generalife, siempre dentro de la Alhambra, Como ven, agua, plantas, árboles, en todas partes. Esta es otra fuente. Este trabajo ya lo conocemos. Aquí un paño de pared de ladrillo con almenas. Ahí la sala de las dos hermanas. Se ve que algún sultán tuvo en algún momento, algún califa tuvo en algún momento dos hermanas para las que construyó este balconcito. Miren ustedes la maravilla de los mozárabes. Y si miramos, les voy a mostrar primero el marco. ¿Ven? ¿Se imaginan el perfume de las naranjas, de los jazmines, de las rosas, del susurro del agua? Deleite de los sentidos. Si nos paramos acá, miren en qué pedacito, Nos paramos acá y miramos para arriba, entre este marco, ¿ven? Con mozárabes y este otro, vemos la llamada cúpula de las dos hermanas. Todo está trabajado de esta manera. Entonces parece derramarse de cada orificio pendía una lámpara. Entonces imaginen esas lámparas con aceite que iluminaban cuando ya se ponía el sol, todo este intrincado juego de encaje. Y durante el día, la iluminación por las ventanas. También hay fuentes internas. Está el salón de los embajadores, donde se los recibía. Fíjense ustedes allí en los encuentros, en las esquinas, cómo se trabaja también el mozárabe. Y aquí nos acercamos a una ventana en la que tenemos los mozárabes, que son como celdillas, el trabajo de encaje sobre el fondo, caracteres cúficos y las celosías. Del lado de adentro yo puedo ver todo para afuera, pero no puedo ser visto. Parte luz. Cuando una columna con un arco parte en el medio, una abertura, esto se llama parte luz. Miren. Miren acá. ¿Ven? Los
caracteres cúficos, la decoración y la celosía en forma radial. De manera tal que la luz entra proyectando este dibujo en todas las paredes. Tenemos un costado para que vean cómo utilizaban también la arquitectura policromada. Y acá, para terminar, quiero que recuerden, miren este arco. Este arco no es trilobulado ni polilobulado, es mixtilíneo. Mixtilíneo. Y lo vamos a ver en la Baja Edad Media, en el gótico de alguna de las catedrales cristianas de Occidente. Vean ustedes cómo va creando un entramado que surge acá, va para arriba con arcos trilobulados y luego más para arriba con arcos trilobulados y cuatrilobulados, que a su vez se cortan con arabescos, las formas en profundidad y en superficie. Y la manera, como pueden ver en este caso, guarda que tiene el tamaño de una persona, en este jarrón, la manera de trabajar la cerámica también. Aquí tenemos dos figuras enfrentadas sobre un sector de plantas. Acá motivos abstractos y el collar en torno al cuello de la vasija propiamente dicha, también con motivos abstractos. Bien, en la próxima empezamos con la Baja Edad Media, con el gótico. Por favor.